En esta ocasión vamos a revisar los puntos 6 y 7 de la norma ISO 17025. Como generalidades, debemos saber que el laboratorio debe tener disponibles el personal, las instalaciones, el equipamiento, los sistemas y los servicios de apoyo necesarios para gestionar y realizar sus actividades de laboratorio. Por otra parte, el personal de laboratorio debe actuar imparcialmente, debe ser competente, responsable, debe cumplir con los requisitos de educación, calificación, formación y conocimiento técnico. Para ello, el laboratorio debe tener y conservar registros del desempeño y los procedimientos que el personal realice. Entre estos está el verificar y validar métodos, analizar y autorizar los resultados. Con respecto a las instalaciones y condiciones ambientales, un laboratorio adecuado se caracteriza por presentar instalaciones y las condiciones ambientales apropiadas para las actividades de laboratorio que no deben afectar la validez de los resultados. Además, el laboratorio debe documentar los requisitos para las instalaciones y las condiciones ambientales también deben de realizar un seguimiento periódico. En cuanto al equipamiento, el laboratorio debe tener acceso al equipamiento que cumpla con los requisitos de la norma ISO 17034, ISO 33 e ISO 80. Por ello, debe ser controlado y registrado su procedimiento. En el caso de manejar equipo de medición, este debe ser exacto en sus resultados. Por ende, su calibración es muy importante y de esta se deben conservar registros que incluyen la identificación del equipo, el fabricante y otros aspectos importantes. En la trazabilidad metrológica, el laboratorio debe mantener la trazabilidad de los resultados por medio de una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones. Además, los resultados deben ajustarse al Sistema Internacional de Unidades y si no es posible, el laboratorio debe de demostrar trazabilidad metrológica a una referencia apropiada, como valores certificados de materiales de referencia suministrados por un productor competente. Con respecto a los productos y servicios suministrados externamente, estos deben ser adecuados y cumplir con los requisitos del laboratorio, por lo que se llevará un registro y control. Cabe recalcar que no se debe de omitir la comunicación entre el laboratorio y proveedores debido a que es muy importante. En la sección 7 vamos a revisar los requisitos del proceso. Como primer punto tenemos que el laboratorio debe contar con un procedimiento para la revisión de solicitudes, ofertas y contratos. El procedimiento debe asegurar que los requisitos se definan, se documenten y se comprendan. Además, el laboratorio debe tener la capacidad y los recursos para cumplir los requisitos. Cuando el cliente vaya a solicitar la aplicación de cierto método, el laboratorio debe asesorarlo sobre los métodos inapropiados y cualquier cambio que sea solicitado por el cliente no debe perjudicar las actividades del laboratorio. En caso de que sea modificado, se debe realizar un registro e informar al personal. En la selección, verificación y validación de métodos, los métodos y procedimientos para las actividades del laboratorio deben ser apropiados, así como las técnicas estadísticas para el análisis de datos. La información debe ser actualizada y socializada con el personal. Si el método no es especificado por el cliente, el laboratorio debe sugerir la mejor opción de acuerdo a sus condiciones. Después de su aprobación y autorización, se debe realizar una planificación para su aplicación. Posterior a ello, se debe realizar revisiones periódicas para verificar que se satisfacen las necesidades del cliente. Después de esto, se deben validar los métodos normalizados y no normalizados por el laboratorio empleando técnicas o combinaciones de estas. Pásale, por favor. Para el muestreo, el laboratorio debe contar con una metodología apropiada para los ensayos y calibraciones mismas que deben asegurar la validez de los resultados, describir el plan, la selección de muestras y su tratamiento. Se debe documentar todos los datos, incluyendo la fecha, la hora de muestreo, la metodología y posibles desviaciones que se dieron en el proceso. En cuanto a la manipulación de los ítems de ensayo y calibración, todas las actividades deben tener su procedimiento para proteger su integridad y los intereses tanto del laboratorio como del cliente. También se debe realizar un seguimiento y registro de condiciones. Las desviaciones de las condiciones especificadas deben ser registradas y notificadas al cliente antes de proceder. En el caso de que el cliente acepte proceder al conocimiento de las desviaciones, se debe registrar el informe las consecuencias del desligue de responsabilidades. En los registros técnicos se deben llevar todos los registros técnicos de todas las actividades del laboratorio, mismos que deben constar de fecha, personal responsable de cada actividad, el informe de resultados y la información para identificar los factores que afecten los resultados para mejorar las condiciones. También se debe tener el registro de los datos originales y también los modificados. Pásale, por favor.
En la evaluación de la incertidumbre de medición, los laboratorios deben identificar las contribuciones a la incertidumbre de medición, para lo cual se debe tener en cuenta todas las contribuciones que son significativas, siendo estas las que surgen del muestreo, para lo cual se deben usar métodos apropiados de análisis. Si el laboratorio realiza calibraciones, incluidas las de sus propios equipos, debe evaluar la incertidumbre de medición para todas las calibraciones. En cuanto al aseguramiento de la validez de los resultados, el laboratorio debe contar con un procedimiento para hacer el seguimiento de la validez de los resultados. Los datos resultantes se deben registrar de tal manera que las tendencias sean detectables y cuando sea posible se deben aplicar técnicas estadísticas. Este seguimiento se debe planificar y revisar y debe incluir cuando sea apropiado, pero sin limitarse a el uso de materiales de control de calidad, uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados, comprobaciones funcionales del equipamiento de ensayo y medición, uso de patrones de verificación. Finalmente, los datos de las actividades de seguimiento se deben analizar, utilizar para controlar y, cuando sea aplicable, mejorar las actividades del laboratorio. En la siguiente, por favor. En cuanto al informe de resultados, las generalidades nos dicen que siempre los resultados se deben revisar y autorizar antes de su liberación. Estos resultados se deben suministrar de manera exacta, clara y objetiva, usualmente en un informe de tipo ensayo o un certificado de calibración o informe de muestreo. Se debe incluir toda la información acordada con el cliente y la necesaria para la interpretación de los resultados. Se debe tomar en cuenta que que estos informes se pueden emitir ya sea impresos o por medio electrónico. En cuanto a los requisitos comunes para los informes, cada informe debe incluir al menos la siguiente información: el título, el nombre y la dirección del laboratorio, el lugar en que se realizan las actividades del laboratorio, el nombre y la información de contacto del cliente y las fechas del muestreo de ejecución de las actividades del laboratorio. Otro aspecto a tomar en cuenta es que el laboratorio debe ser responsable de toda la información suministrada en el informe, salvo en el caso cuando la información la suministra el cliente. Además, en el informe se debe incluir un descargo de responsabilidad cuando la información sea proporcionada por el cliente y esta pueda afectar la validez de los resultados. La siguiente, por favor. En cuanto a los requisitos específicos para los informes de ensayo, todos los informes de ensayo deben incluir lo siguiente: información sobre las condiciones específicas del ensayo, como condiciones ambientales, cuando sea pertinente una declaración de conformidad, cuando sea aplicable la incertidumbre de medición presentada en la misma unidad que el calculado. En cuanto a los requisitos específicos para los certificados de calibración, los certificados de calibración deben incluir lo siguiente: las incertidumbres de medición de resultados de la medición, las condiciones ambientales en las que se hicieron las calibraciones y los resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación. Bien, en cuanto a las modificaciones a los informes, cuando se necesite cambiar, corregir o emitir nuevamente un informe ya emitido, cualquier cambio en la información debe estar identificado y se debe incluir en el informe la razón del cambio. Las modificaciones a un informe después de su emisión se deben realizar solamente en la forma de otro documento o de una transferencia de datos. En cuanto a las quejas, el laboratorio debe contar con un proceso documentado para recibir, evaluar y tomar decisiones acerca de las quejas. Debe estar disponible una descripción del proceso de tratamiento de quejas, la cual debe incluir una descripción del proceso de recepción, validación, investigación de la queja y decisión sobre las acciones a tomar para darle respuesta, el seguimiento y registro de las quejas, incluyendo las acciones tomadas para resolverlas, y asegurarse de que se toman las acciones apropiadas. En cuanto al trabajo no conforme, el laboratorio debe contar con un procedimiento que se debe implementar cuando cualquier aspecto de sus actividades de laboratorio o los resultados de este trabajo no cumplan con sus propios procedimientos o con los registros acordados con el cliente. Este procedimiento debe asegurar que estén definidas las responsabilidades y autoridades para la gestión del trabajo no conforme, que las acciones se basen en los niveles de riesgo establecidos por el laboratorio, que se haga una evaluación de la importancia del trabajo no conforme y, cuando sea necesario, se notifique al cliente y se anule el trabajo. Por último, el control de datos y la gestión de información. El laboratorio debe tener acceso a los datos y a la información necesaria para llevar a cabo las actividades del laboratorio. Los sistemas de gestión de la información del laboratorio utilizados para recopilar, procesar, registrar, informar, almacenar o recuperar datos se deben validar en cuanto a su funcionalidad por parte del laboratorio antes de su introducción. Siempre que haya cualquier cambio, incluida la configuración del software del laboratorio o modificaciones al software comercial listo para su uso, se debe autorizar, documentar y validar antes de su implementación. Muchas gracias.